Hace muchos años, cuando era muy joven, tomé decisiones equivocadas que me llevaron por un rumbo incierto e inquietante. Me sentí vulnerable por mis errores. Sin embargo, creo que cualquier falla que haya tenido no superó lo que me pasó después, tanto que aún vivo con miedo. Todavía tengo temor de que esa entidad se presente ante mí y me quiera hacer daño, porque el infierno se lo crea a cada persona por sus acciones y sentimientos. Creo que eso sucedió con Gabriel. Su espíritu, o lo que quedó de él, aún no descansa. No sé si fue porque hizo algún tipo de brujería o por la maldad que había en su ser. Tenía 18 años cuando conocí a Gabriel. Desde un principio, mis padres no estuvieron de acuerdo en que fuera mi novio. Me dijeron que no era un buen muchacho. Algo notaron mis padres que no les agradó, pero no les hice caso. Con el tiempo, entendí que su experiencia les hizo darse cuenta de ello. De cierta manera, tenía una disposición a contradecir a mis padres porque mi relación con ellos no era buena. Peleaba de todo con mi mamá, nunca salíamos de acuerdo y me regañaba a cada momento. Con mi padre no peleaba tanto, aunque no tenía tampoco un vínculo con él, era una persona que se enojaba por todo y trataba de evitarlo a toda costa. Así que cuando empecé a salir con Gabriel, no era tanto porque estuviera muy enamorada, solo lo hacía por molestar a mis papás, y lo conseguía. Creí que después de un tiempo me apartaría de su lado y todo sería normal. Jamás pensé que una mala decisión me fuera a llevar a tantos problemas y situaciones tan perturbadoras que todavía sigo sin resolver. Entre discusiones y contiendas, no me aparté de Gabriel. Seguimos siendo novios. Lo malo fue que no medí las consecuencias de mis acciones. Por descuido, quedé embarazada. Cuando le dije a Gabo, así era como le decía de cariño, que mi periodo se había ausentado, creí que él iba a salir corriendo y que me iba a abandonar con mi hijo. Pero fue todo lo contrario, noté a Gabo nervioso y confundido, pero me brindó su apoyo. Me dijo que se casaría conmigo y tendríamos una familia mejor que la de él. La verdad, yo no había pensado casarme a esa edad, pero tampoco quería quedarme soltera con un hijo. Eran tiempos en los que la sociedad te señalaba por la falta cometida. Así que le dije a Gabo que tendría que hablar con mis padres. Él apenas me llevaba 3 años, así que también era muy joven. Mis padres se enojaron mucho cuando se enteraron de mi embarazo y, a regañadientes, nos casaron, ya que no podían permitir que la gente hablara de mí. Así que fue una boda rápida y sencilla. Creo que en el fondo sí amaba a Gabo y él también me quería, porque los primeros 2 años estuvimos viviendo tranquilos, con poco dinero pero amando a nuestro pequeño. Gabo trabajaba en el ramo de la construcción y yo me quedaba a cuidar la casa y a mi hijo. Sin embargo, después de ese tiempo, noté un distanciamiento entre Gabo y yo. Éramos muy jóvenes y la habilidad de ser padres nos quedó muy grande. Con mucha frecuencia peleábamos y Gabo comenzó a beber alcohol todos los fines de semana. Por las noches llegaba muy tarde y, en ocasiones, ni siquiera iba a dormir. Así que, cuando escuchaba que la puerta se abría, yo me levantaba a gritarle una serie de insultos que lo hacían enojarse. También me da vergüenza decirlo, pero llegamos hasta los golpes. El poco o mucho amor que nos teníamos se convirtió en un odio profundo que era recíproco. Para ese entonces, Gabo se compró una motocicleta para irse al trabajo. Recuerdo que esa noche peleamos peor que nunca. Yo lo arañé en el rostro y él me dio un golpe que me hizo maldecirlo. Le grité unas palabras que ahora resuenan en mi mente, le dije que ojalá se muriera y se pudriera en el infierno. Cuando le grité eso, Gabo se detuvo, me miró con odio y me dijo que, si moría, no me iba a dejar en paz. Lo peor fue que se salió, hecho una furia, de la casa en su moto. Oí la forma en que arrancó el aparato, estando aún bajo los efectos del alcohol, y pasó lo inevitable. Gabo murió en un accidente automovilístico en una curva pronunciada que se encontraba en la salida del pueblo. Yo no quise verlo, pero dicen que su rostro quedó desfigurado y que su extremidad estaba al otro lado de la carretera.
Mentiría si digo que me dolió su muerte. Sentí que me quité un peso de encima, y aunque no quería criar sola a mi hijo, ahora la gente me veía como la viuda joven que sufría mucho, no como la madre soltera que cometió un pecado. Creí que al morir, me libraba de ese mal hombre y que ahora podría estar tranquila y en paz. Los siguientes días todo fue igual, el mismo olor a la loción que usaba Gabo inundaba la casa. Era algo que ya causaba intriga y desconfianza. No había motivo alguno para que ese olor permaneciera. Así que busqué todas las pertenencias de Gabriel, las metí en bolsas negras y ni siquiera se las entregué a sus padres. Las eché al contenedor de basura. Tuve el cuidado de no dejar nada de él, no quería ni siquiera que mi hijo lo recordara. Fue la única forma que encontré para poder sentirme tranquila. En la noche respiré aliviada, creí que la pesadilla había terminado. Ocurrió lo contrario, esa noche empezó a manifestarse con ira. Eran las 12 de la noche cuando escuché que alguien abría la puerta de la entrada. Se azotó con fuerza y luego vino lo peor. Me asomé a la sala, revisé cada parte de la casa y no había nadie dentro. Me regresé de nuevo a la cama y, en cuanto me acosté, un susurro en el oído me puso alerta. Era la voz de Gabo cantando una canción que le gustaba mucho. Era la misma que cantó el día en que nació nuestro hijo. Comenzó a tararear muy bajito. Salté de la cama y abracé a mi pequeño, como si se diera cuenta. Comenzó a llorar desconsoladamente. A los pocos minutos, todo quedó en silencio. No sabía si salir a esas horas de la noche porque no tenía auto, no podía ir corriendo como loca por la calle, hacía mucho frío y ponía en riesgo la salud de mi hijo. Traté de que mi hijo se tranquilizara, lo envolví en una cobija y le canté una canción de cuna. Poco a poco se fue quedando dormido, y yo también. Los dos nos quedamos profundamente dormidos en el sofá de la sala, pero eso duró muy poco porque sentí un jalón en mi cabello. Al despertar vi nuevamente la sombra oscura parada en la entrada de la puerta. Quise gritar, pero por el miedo mi voz se quedó atorada. Solo pude balbucear unas cuantas palabras sin sentido. Lo primero que pensé fue en mi hijo, pero él se encontraba bien, seguía dormido. Mi mayor miedo surgió cuando vi que la sombra fue caminando muy despacio y poco a poco se fue acercando. No sabía qué hacer, estaba paralizada por el temor. Solo atiné a gritarle que se marchara ya, que me había hecho mucho daño, ¿por qué no nos dejaba en paz? No terminé la frase. La sombra, con una velocidad impresionante, se posó frente a mí, y cuando la tuve muy cerca, le vi el rostro, o más bien dicho, lo que pudo haber sido su cara. Era una masa amorfa de carne, sin ojos, sin nariz y sin boca. Al verlo, tuve un miedo que me dejó pasmada. Mientras él seguía parado a un lado del sillón, con mucho cuidado abracé a mi pequeño y salí corriendo de la casa. Fue difícil conseguir un taxi a esas horas de la madrugada. Seguramente algún ángel puso a un chofer de carro de alquiler muy cerca. Vi cuando dejó un pasajero a 3 casas. Le grité desesperada y le pedí que me llevara a la casa de mis padres. No llevaba dinero conmigo, ni tampoco ninguna pertenencia, pero ya no quise estar por más tiempo en esa casa en la que él consideraba que todavía era suya. Había dicho que no iba a regresar jamás a la casa de mis padres, pero me tuve que tragar mis palabras. Cuando toqué en la puerta, le pedí al chofer del taxi que me esperara. Tenía que pedirles dinero para pagarles su servicio. Mi padre abrió la puerta con un poco de miedo. Primero preguntó quién era. Al escuchar mi voz, quitó la llave de la puerta. Le pedí que le pagara al chofer y el hombre se marchó. Mi papá me preguntó qué sucedía. No le quise decir la verdad porque tenía miedo de que no me creyera. Le dije que alguien se quiso meter a la casa y que preferí salir huyendo de ella. Mi papá se me quedó viendo como si dudara de mi respuesta. En ese momento, mi hijo empezó a llorar y mi padre ya no hizo más preguntas. Me llevó a la que era mi habitación y me dijo que al día siguiente le daba los detalles de lo sucedido.
Ahora era tiempo de que los dos descansáramos. Porque ya no quería regresar con ellos, tuve que hacerlo por el miedo que tenía. No sabía qué hacer ni cómo alejar el espíritu de Gabo. Ahora estaba segura de que era él, pero ¿por qué no nos dejaba en paz? Era un hecho que su alma no descansaba, y me daba mucho temor saber que nunca se apartaría de nosotros. Fue muy difícil poder descansar, porque pensé en todo lo que podría suceder más adelante. Al día siguiente, en cuanto escuché que mi mamá ya estaba despierta, me levanté. Vi a mi pequeño dormido profundamente, y eso me dio mucha tranquilidad, al menos uno pudo descansar. Les conté los detalles de lo que pasó en la casa. Mi papá se agregó a nuestra plática. Estaba callado, buscando la manera de darle un sentido a lo que decía. Lo primero que dijo mi mamá fue en llevar a un sacerdote a la casa para que la bendijera, y teníamos que decirles a los padres de Gabriel lo que sucedía, para que le mandaran decir misas. Rezaran el rosario e hicieran todo lo que fuera necesario para que su alma pudiera descansar en paz. Hice todo lo que mi madre sugirió, o más bien dicho, ella se encargó de llevar al sacerdote, de rezar, de poner una fotografía de Gabo con un rosario bendito, algo así como un altar de muertos. Después, que todo quedó en aparente orden, me regresé a mi casa. No puedo negar que el primer día que lo hice iba con miedo. Revisé cada parte de la vivienda, buscando un indicio de que él no estuviera ahí, y todo parecía estar bien, aunque no me sentía segura. Pero tampoco era posible vivir al lado de mis padres. Los siguientes días estuvieron tranquilos, no hubo sonidos ni aquel olor tan peculiar de su loción de afeitar. Me fui calmando poco a poco, creyendo que todo estaba resuelto. Eso duró apenas 2 semanas, porque la peor noche la viví un día antes del cumpleaños de Gabriel. Recuerdo que le puse una cajetilla de cigarros al pequeño altar que hizo mi madre. Creí que era una forma de hacer las paces con él, ya que la última vez que estuvo con vida le dije cosas horribles. Dejé encendido un pequeño foco que emitía una luz muy tenue y que no permitía que la casa quedara completamente a oscuras. Después de la medianoche, pasó lo peor. Primero, escuché el ruido de una motocicleta. Ese sonido fue el que me despertó. Aceleraban la moto tan fuerte que no era posible mantener la calma. Mi hijo despertó llorando. Lo abracé para tratar de tranquilizarlo. Me asomé a la ventana, pero afuera no había ninguna motocicleta. En ese momento, tuve un pensamiento oscuro, mi mente me llevó a Gabriel, pero mi razonamiento me dijo que eso era imposible, él no podía estar en una moto. De nuevo, escuché el ruido del motor arrancando. Ya había hecho muchas cosas para que el alma de Gabo pudiera descansar, y no funcionó. Mi mente estaba revolucionada tratando de salir a salvo, tanto mi pequeño como yo. Le grité cosas, le pedí que nos dejara en paz y también le pedí perdón, pero de nada sirvió. Empezaron a caerse las cosas que había colgadas en las paredes, los vasos, las tazas, los platos, todo se fue al piso. Corrí a la puerta, pero estaba trabada, no pude abrirla. Abrí la ventana y grité como loca que alguien me ayudara. A esas horas de la noche, la gente estaba dormida y lo que menos piensan es en levantarse para asistir a una desconocida. Seguí gritando, pidiendo ayuda, cuando sentí un jalón de cabellos. Fue tan fuerte que caí sentada con mi hijo en brazos. El golpe me dolió mucho. Cuando levanté la cara, solo pude ver una sombra oscura completamente negra que estaba parada. Sabía que era Gabo, aunque ya no tenía rostro, ni voz, ni esencia humana. Creí que algo malo nos iba a suceder a mi hijo y a mí. En lo único que pensé fue en protegerlo. Lo abracé con fuerza, cerré los ojos y lo cubrí con mi cuerpo. De pronto, sucedió algo inexplicable. Comencé a ver una luz tenue que se apareció de la nada. Creí que era un portal para que más espíritus salieran y sentí temor por mi pequeño. Enseguida, la luz se hizo más intensa, tanto que ya no pude seguir viéndola. Era una luz cálida.
Con mucha dificultad, pude abrir los ojos y vi cuando esa luz se llevó a Gabo. Vi cómo su espíritu fue desapareciendo poco a poco, pero antes de irse, dio un grito, o más bien dicho, un bramido como si fuese un animal y desapareció. La luz también se fue haciendo tenue hasta que ya no quedó nada de ella. Luego todo quedó oscuro. Creo que fue el ángel de la guarda de mi pequeño quien lo protegió y de paso también a mí, aunque yo no lo mereciera. Al menos eso fue lo que quise pensar. Me levanté con mi pequeño, con mucho miedo. Caminé entre las cosas destrozadas. Estaba helada y temblando. Hasta me dio la impresión que mi hijo entendió lo que sucedía porque estuvo despierto pero callado, atento a lo que había a su alrededor. Hice a un lado los vasos y las tazas rotas y fui a intentar abrir la puerta. Lo pude hacer. No me costó trabajo abrirla. Me salí de la casa y me senté en el piso. Todavía con temor, me puse a llorar desconsoladamente. Sentía culpa porque yo lo maldije y lo condené hacia mí y nuestra relación. Eso lo llevó a tener una muerte temprana y ahora su espíritu no podía descansar. Estuve hasta el amanecer en la entrada de mi casa. En cuanto vi que la gente se levantaba y algunas señoras salieron a barrer, otros hombres pasaron para ir a su trabajo. Me fui caminando con mi hijo en brazos hacia la avenida para conseguir un taxi y regresar de nuevo a la casa de mis padres, porque no quería estar un minuto más en esa casa en la que compartí con Gabriel. Entendí que ya no tenía otra opción. Regresar a esa casa era como regresar a un pasado que prefería olvidar. Cada rincón de esa vivienda estaba impregnado de recuerdos que no quería revivir y cada vez que pensaba en ella, me asaltaba la idea de que quizás los mismos eventos perturbadores volverían a repetirse. El ambiente, con su silencio incómodo, me llenaba de una sensación de claustrofobia, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. A pesar de que intenté olvidarlo, sabía que no podía seguir viviendo en un lugar tan lleno de dolor y angustia. Fue entonces, en ese preciso instante en que sentí que el espíritu de Gabriel comenzaba a desvanecerse, cuando escuché unos gritos espantosos que hicieron que mi corazón se detuviera. Los gritos no eran de una sola persona, sino de muchas, como si un grupo de almas sufriera en ese lugar. Eran gritos de desesperación, como si todos estuvieran pidiendo ayuda, clamando por algo que nunca podría alcanzarse. En ese momento, una sensación de terror y desasosiego me envolvió por completo. La casa parecía resonar con esos lamentos, como si el sufrimiento de todos esos seres se hubiera acumulado allí durante mucho tiempo. Luego de esos gritos, un silencio espeso lo cubrió todo. Un silencio que era aún más aterrador que los ruidos previos, porque sentía que algo no estaba bien. Era como si el aire se hubiera quedado suspendido, esperando a que sucediera algo más. En ese momento, me di cuenta de que algo había cambiado, pero no para bien. El alma de Gabriel, si es que realmente se trataba de él, no había encontrado su descanso. No había llegado a un lugar de paz ni de consuelo. Lo que había sucedido era más bien una transición a otro plano, uno lleno de incertidumbre, donde su presencia seguiría acechando, donde su sufrimiento continuaría. Sentí que el alma de Gabriel, o lo que quedaba de él, no había encontrado la calma que tanto necesitaba y que ahora, en lugar de liberarse, había quedado atrapada en un estado de sufrimiento eterno, sin rumbo ni descanso. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.